Hola a todos, bienvenidos a esta nueva clase en el curso Ciencia de Datos para Todos. En esta oportunidad vamos a ver otro caso aplicado, el cual principalmente lo que busca es repasar lo que son la estructura de series y data frames de la librería Pandas. Entonces, para ello, el caso se llama así: cómo se relacionan los volúmenes de negociación y la volatilidad de acciones de energía. Entonces, como siempre, en estos casos aplicados vamos a tener lo que es una introducción. En el contexto empresarial, lo que vamos a trabajar son con datos de 5 compañías energéticas, las cuales son Dominion Energy, Exelon Air, NextEra, Condado del Sur y Duke. Entonces, la idea es que podamos utilizar lo que son precios de apertura, cierre, más alto y más bajo, junto con la cantidad de transacciones, para descubrir si realmente la volatilidad afecta el comportamiento general de la inversión. En ese sentido, esa es como la idea principal. El problema está asociado a esta pregunta, y es cómo se relaciona la volatilidad de las acciones energéticas con su volumen de negociación, si es que hay algún patrón especial que nosotros podamos descubrir. Y vamos a contar con información diaria, ¿ya? De cada una de estas compañías, y vamos a utilizar la librería Pandas para poder cargar esos datos, explorarlos, transformarlos y poder responder la pregunta problema. Recuerden que para poder trabajar con Pandas y con cualquier librería siempre utilizamos este comando. En este caso sería import pandas as pd y import numpy as cnp. Estas son dos librerías que hemos visto en clases anteriores y que las vamos a poner en práctica hoy día. También recuerden que cuando nosotros hablamos de pandas tenemos tres objetos principales o tres estructuras básicas. La primera se conoce como series, que tiene una estructura unidimensional, ¿cierto? Son como una especie de vector. Luego están lo que se conoce como los data frames o también marcos de datos, que son estructuras 2D, ¿ya? Y sobre las cuales vamos a estar trabajando. Y también existen otras estructuras que se llaman panel, que pueden tener tres dimensiones. Entonces, lo primero que vamos a hacer es simplemente crear una serie para repasar un poco. Y recuerden que eso se hace con el comando pd.series. Hay tres atributos principales en las series, que son el índice, name, que es el nombre de la serie, y data, que son los valores de la serie. Aquí, como ven, al crear la serie, nos aparece lo que es el índice respectivo, los valores asociados, el nombre de la serie y el tipo de dato que almacena. De la misma forma podemos crear un data frame. El data frame también funciona de la misma forma, solo que ahora agregamos un atributo adicional que se llama columns. Entonces, ahí estaría índice, columnas y datos. Por ejemplo, si quisiéramos crear un data frame de una columna, como ven, aparecen los índices, las columnas y los datos. Bien, de la misma forma también podemos crear estructuras con más columnas, ¿ya? Entonces acá creamos un data frame donde hay dos columnas en este caso. Y como ven, ahí funciona bien, y esa es básicamente la idea detrás de lo que son los data frames. Cada uno de ellos tiene atributos que vamos a ir explorando, pero nada, la idea era repasar eso en primera medida. Ya, teniendo eso claro, vamos a pasar a lo que es cómo utilizar Pandas para leer estos datos, ¿ya? Que van a estar dentro de la carpeta del curso. Acá abajo van a encontrar el link al Drive donde están los notebooks, y dentro de esas carpetas hay una subcarpeta que se llama datos. Y esa carpeta de datos tiene la información que vamos a usar, que son estos símbolos que dice d.ccb, duc.ccb, ex.ccb y n.ccb. Entonces, ¿qué información vamos a tener? Bueno, vamos a tener la fecha, lo que es la apertura de la acción en el mercado, el precio más alto, el precio más bajo, el precio de cierre, el precio ajustado y el volumen negociado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es conectarnos al Drive para poder acceder a esos datos. Luego de que nos conectemos al Drive, lo que vamos a hacer es simplemente leer nuestros archivos. Vamos a comenzar con poner la ruta. Recuerden que para poner la ruta, hay que establecer en la carpeta que aparece a la izquierda acá en qué dirección están los datos. En mi caso, están en esta carpeta y en esta subcarpeta que se llama datos. Esto recuerden que es para cambiar el directorio y para establecerlo, ya sea aquí en Google Colab o en cualquier otra plataforma que estén trabajando. De la misma forma vamos a comenzar leyendo un archivo que va a ser este que se llama d.ccb, que es la compañía Duke. Vamos a utilizar la función readCCB. ¿Ya? El separador por defecto
en este caso es coma, no vamos a colocarlo, pero en clases previas vimos que eso es importante y en algunos casos va a permitir que se lea bien o no el archivo. Y bueno, cuando leamos este archivo, vamos a utilizar las propiedades básicas que hemos visto antes, como el head para ver las primeras filas, el tail para ver las últimas filas, el shape para sacar lo que son filas y columnas, el columns para devolver lo que son las variables y el index para devolver los índices. Entonces acá, por ejemplo, nos saca las primeras 5 filas, ¿cierto? Como ven, aparece fecha, precio de apertura, precio más alto, precio más bajo, precio de cierre, precio ajustado y lo que es el volumen de negociaciones, ¿ya? O de transacciones. Pues está el tail, que nos devuelve lo que es las últimas 5 filas. Y finalmente aparece esto que es el shape, que nos dice la cantidad de filas y columnas. Con el punto columns podemos sacar cada columna como se llama. Y con el índice podemos sacar los índices respectivos. Esto de acá es para sacar los primeros 20 índices. En este caso sería la secuencia de números que aparece a la izquierda. Bien, lo que vamos a hacer ahora es crear variables adicionales, es decir, vamos a etiquetar nuestros datos. Y aquí, como ven, por ejemplo, cuando cargué el archivo este que se llama d.ccv, no tenemos una columna que nos diga que hace parte de ese símbolo o de esa compañía. Entonces lo que vamos a hacer es crear una columna categórica que se llame símbolo y la vamos a asignar a esta columna, ¿ya? Y todas van a aparecer con valor D. Entonces al hacerlo, ahí como ven, aparece una nueva columna categórica que dice symbol igual a D. Cuando quieren seleccionar una columna, recuerden que pueden hacer algo como esto. Colocan el nombre del data frame y dentro de estos corchetes cuadrados colocan el nombre de la columna y el punto head. Bien, una cosa que vale la pena mencionar es que esta columna tiene los datos en millones y estas están en decenas y centenas. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es normalizarlo para que quede en la misma escala. Lo que voy a hacer es dividir por 1.000.000 esa columna, como aparece acá abajo, y la voy a sobreescribir en una columna, bueno, voy a crear una columna nueva, se llama volume millions, sobre el mismo data frame. Entonces al hacerlo, como ven, ahora esto ya no está en millones, sino que está normalizado, está dividido por 1.000.000. Bien, vamos entonces ahora a crear otras dos columnas adicionales que nos van a permitir medir la volatilidad. Entonces, como ven, ahora aparece una columna nueva, dos columnas nuevas, antes que eran 7, y las medidas de volatilidad van a ser las siguientes. La primera se llama, lo que se conoce como volatilidad efectiva, que es el precio más alto menos el precio más bajo sobre el precio de apertura. High menos low sobre el apertura o también el open. ¿Ya? High menos low sobre open. Eso es una medida relativa de volatilidad, ¿ya? Que lo que hace es medir el rango en el cual estuvo la acción y divide por el precio en el que entró el activo. Y la otra medida que vamos a utilizar es esto que se llama índice de retorno, que es close sobre el open menos 1. Esto es una medida relativa de qué tanto creció, qué tanto disminuyó. Y lo que vamos a hacer es que vamos a implementar esas fórmulas, las vamos a guardar en dos columnas, una que se llama Volstat y otra que se llama retorno. Y ahí, como ven, efectivamente aparecen las dos columnas nuevas, donde tenemos lo que es volatilidad y retorno, ¿ya? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es comenzar a hacer unos resúmenes numéricos que son bastante útiles cuando uno tiene este tipo de datos. Entonces, si uno quisiera analizar cualquier columna, uno puede utilizar estas funciones agregadas, como el mínimo, el máximo, mediana, max, cuantiles, entre otros, para poder caracterizarlos. Entonces podemos utilizar, elegimos la columna y utilizamos el mínimo. Ahí nos dice que el mínimo son 730.000. Recuerden que eso está en millones. La mediana también la podemos sacar, la media, el valor máximo. Podemos sacar un percentil dado con esta función que se llama quantil. Esto sería el percentil 25, o en este caso el primer cuartil, ¿ya? Y también podemos sacar el percentil 75 o el tercer cuartil. Y si queremos que todo salga al tiempo y no estar haciéndolo uno por uno, podemos utilizar esta función que se llama describe, que nos hace el resumen de toda la variable numérica, ¿ya? En términos de conteo, media, depresión estándar, mínimo, primer cuartil, mediana, tercer cuartil y máximo, ¿ya? De esto podemos ver que básicamente este 14 millones, o sea, puede ver que en algún día particular, se puede trabajar con lo que son 14 millones de acciones para esa compañía, lo cual indica que hubo una alta trazabilidad, ¿ya?
transacciones bastantes para un día particular. Y si uno compara el mínimo, que son cerca de 740.000, bueno, hay una diferencia grande en el rango. De la misma forma podemos hacerlo con las otras columnas numéricas, como son el open, high, low y el close. Esto que es el describe nos permite sacar el resumen de cada uno, y ahí podemos comenzar a comparar cómo se comporta cada uno. Otra cosa que es bastante útil es poder leer estos archivos de forma secuencial. Entonces imagínense que ahora no queremos leer solo un archivo, como en el caso anterior que era la compañía D, sino que queremos leer a todos los archivos al tiempo. Entonces vamos a utilizar esta función de agregación. Entonces lo que vamos a hacer primero es vamos a definir cuáles son los nombres de los archivos que vamos a agregar en esta lista. Como ven, son D, Epsilon, NE, SO y Duke, que son cada uno de estos datos en CSV, como aparece acá. Los vamos a guardar acá. Luego vamos a definir una lista vacía que se llama list of df, que va a almacenar a un data frame. Bueno, va a almacenar 5 data frames, uno para cada símbolo. Luego vamos a comenzar con lo que es el loop. Esta va a ser nuestra variable iteradora, va a ser i, y vamos a iterar sobre cada símbolo, que en este caso viene a ser cada una de estas letras o estas palabras. Aquí vamos a leer el archivo con la función readCSV, y el i, fíjense que lo que va a hacer es ir pasando por cada uno de estos nombres en cada iteración. Eso va a almacenar una variable local que se llama tempdf o dataframe temporal, y en ese dataframe temporal después vamos a crear la columna volume millions dividiendo por 1.000.000. Vamos a agregarle el símbolo respectivo de acuerdo a la iteración en la que estemos, ya sea D o cualquiera. Y finalmente ese dataframe temporal lo vamos a agregar a la lista con la función append. ¿Ya? Entonces luego de la primera iteración tendremos un dataframe que se llama D dentro de la lista. En la segunda iteración ya tendremos dos. Agregaremos lo que es Epsilon. Y así con cada uno. Al final tendremos 5 dataframes. Y luego vamos a utilizar esta función que se llama concat, que nos permite colocar dataframes uno encima del otro o uno al lado del otro. Y para eso le pasamos la lista que tiene los dataframes y le decimos que lo vamos a pegar por axis 0, es decir, por fila, una debajo de la otra. Y este ACDF va a ser nuestro dataframe final. Luego de eso vamos a calcular lo que es la volatilidad en ese dataframe agregado y el retorno. ¿Ya? Aquí sacamos el shape y finalmente mostramos el resultado final. Entonces ahí, como ven, aparecerá el dataframe final y podemos verificar cuántas filas tiene. En este caso con el shape nos dice que son 6.200 y 11 columnas. Como ven acá aparece cada uno de los símbolos, ¿ya? Uno podría darse cuenta si realmente lo hizo utilizando una propiedad que se llama unique, ¿cierto? Y de esa forma podríamos saber si realmente quedaron todos los símbolos. Aquí se puede verificar que sí. De la misma forma también podemos hacer lo que se llaman filtros, que también lo hemos visto cuando analizamos lo que era pandas. Elegimos el dataframe y dentro de estos corchetes colocamos la condición que queremos filtrar. En mi caso, que el símbolo sea por ejemplo Duke. Y aquí lo guardamos en otro dataframe, ¿ya? Que almacene solo los datos de Duke. Y ahí, como ven, aparecen solo los símbolos Duke. Esto es un pequeño ejercicio para que lo puedan analizar, una cuestión de lógica, no lo vamos a hacer ahora. Una cosa que sí es interesante es comenzar a poder hacer resúmenes o extraer cosas interesantes de esta agregación. Entonces una de esas cosas interesantes podría ser reportar la media de lo que es la volatilidad para cada una de estas compañías, para tener una perspectiva de cuál presenta más volatilidad en términos medios. Entonces vamos a crear de nuevo una lista sobre los símbolos que vamos a iterar. Vamos a iterar sobre ellos. Nuestra variable iteradora va a ser i. Y luego vamos a filtrar el dataframe que tiene todos los datos respecto al símbolo respectivo. Y luego vamos a sacar la media de la columna Volstad, que fue la que calculamos. Y al hacer esto nos damos cuenta que la compañía que tiene más volatilidad, en este caso vendría a ser esta que se llama Epsilon, la cual tiene 0.017 comparado con las otras. De igual forma la diferencia es muy chiquita, pero bueno, esa sería una primera aproximación para ver la volatilidad de esa compañía. ¿Ya? También pasa que a veces uno quisiera hacer un resumen, ¿ya? O ver si hay algún efecto en lo que es la volatilidad en los precios de las acciones. Entonces para eso podríamos utilizar algo que se llama group by, ¿ya? Entonces aquí lo único que hace uno es crear el objeto group by,
¿ya? Cuando uno hace una agrupación, de fondo lo que quiere es separar a los datos por una categoría, que en mi caso sería la columna symbol, y luego aplicar alguna operación particular, que podría ser la media, podría ser la desviación estándar, podría ser cualquier otra operación. Por ejemplo, si yo hago esto, ahí debería salir la media para cada uno de los símbolos, ¿ya? Pero esta función de agregación se puede cambiar. Uno puede simplemente decir, oye, yo quiero que me devuelvas la desviación estándar, o que me devuelvas la varianza, o lo que sea. Entonces, esto lo vamos a utilizar, pero la idea es que para que esto funcione, uno tiene que comprender qué hace el group by. Entonces, de fondo el group by lo que hace es filtrar a cada símbolo. Es como tener 5 data frames distintos, ¿ya? Porque estás agrupando por símbolo. Un data frame que va a tener solo el símbolo Duke, otro data frame que solo va a tener el símbolo D, otro data frame que solo va a tener el símbolo SO, y otro data frame que solo va a tener el símbolo NE, por ejemplo. En cada uno de estos data frames vamos a tener información asociada a las columnas que estamos analizando. Eso es lo que hace el group by. Y luego le dices qué operación quieres aplicar, la media, ¿cierto? Y la va a aplicar sobre cada una de las columnas. Al final sale un resumen para cada uno de estos objetos. Y bueno, entonces vamos a utilizar eso para hacer una descripción de la columna volatilidad. Entonces generamos el objeto agrupador, se llama group object, toma como base el data frame original y hace la agrupación por símbolo. Luego iteramos sobre cada objeto que sale de eso. En el fondo van a ser 5 data frames porque hay 5 símbolos. Y aquí le vamos a estar diciendo qué símbolo está analizando. Y luego, en la parte de la coordenada 1, vamos a obtener lo que son los datos. Entonces esos datos después los vamos a filtrar por la columna respectiva. Y finalmente vamos a hacer la operación sobre esos datos, que va a ser el describe de la columna Wallstat. Para que se entienda, vamos a hacerlo aquí para que más o menos quede claro. Vamos a crear el objeto, ¿ya? Y vamos a preguntar qué hay ahí. Entonces al hacerlo, como ven, aparece una estructura que se llama Pandas Group by Generic Data Frame Group by. Entonces con base en eso, esto lo que tiene es los diferentes objetos. Si uno hace este proceso y le coloca así, ahí lo que van a observar es que va a salir cada uno de los símbolos, ¿ya? Pero si por ejemplo en vez de colocar la coordenada 0 coloco la coordenada 1, que son 2, aparecen los data frames respectivos, ¿ya? Que vendría a ser, el primer data frame sería el símbolo D, luego el símbolo DIO, que así con todos, ¿ya? Entonces vamos a aprovecharnos de eso para sacar el describe, ¿ya? De la columna Wallstat. Al hacerlo, como ven, sale el resumen numérico de cada uno de estos símbolos, ¿ya? Otra forma de hacerlo podría ser simplemente coger el símbolo, la volatilidad, agrupar por el símbolo y después hacer el describe. Una forma más simple de exactamente hacer esto mismo acá, ¿ya? Sin tener que hacer un ciclo. Respecto a esto, bueno, hay algunas conclusiones interesantes y, por ejemplo, parece ser que este símbolo que es Excellent Company parece que es el que tiene mayor volatilidad. Si de nuevo miramos la media, es más grande, la varianza o la desviación estándar también es más grande, el valor mínimo de volatilidad es el más grande de todos. Y lo mismo pasa con, bueno, el máximo no es tan así, pero en casi todas las otras medidas de resumen sí. Se necesitaría hacer un análisis más completo, y eso lo vamos a hacer al final, para determinar por qué pasa eso. Bueno, otro ejercicio que aparece acá básicamente es determinar el valor medio de la volatilidad para cada año. Entonces lo que vamos a hacer primero es, vamos a ir iterando sobre lo que es la columna fecha. Recuerden que la columna fecha tiene año, mes, día, ¿no? Este era nuestro data frame. Y sobre él teníamos una columna que se llama fecha. Si yo saco los primeros 4 caracteres de esta columna, representa el año, ¿ok? Entonces vamos a crear una lista, ¿ya? Donde vamos a almacenar todos los años, ¿ya? Vamos a hacerlo por aparte. Aquí, lista vacía, vamos a agregar la variable iteradora, vamos a iterar sobre cada fila de la columna date y vamos a agregar sobre la lista vacía los primeros 4 caracteres de cada fila, ¿ya? Eso es lo que quiere decir, recuerden que del 0 al 4 serán los primeros 4 caracteres. Luego esa lista la vamos a anexar sobre el data frame que se llama ACDEF. Y al hacerlo, como pueden ver acá,
van a aparecer el año como una columna adicional. Luego vamos a crear el objeto agrupador símbolo, como lo vimos en la vez pasada, y vamos a iterar sobre ese objeto agrupador. Aquí para imprimir el objeto en el cual estamos, el símbolo, luego sacamos el data frame respectivo de cada símbolo, le hacemos bueno, esto no es necesario, filtramos lo que es año y volatilidad, ¿ya? Y luego agrupamos por año y sacamos la media. Entonces al final lo que vamos a obtener es un resumen, tanto por símbolo y por año, de cómo fue la volatilidad respectiva. Entonces acá, como pueden ver, aquí hay sube y baja la volatilidad, en Duck de la igual forma sube y baja. En Excelon pasa lo mismo, pero tiene los valores más altos por cada uno de los años en general. Llega hasta el 20 o al 2%, al 1.9%, comparado con otras compañías que ni siquiera pasa el 1.7%. ¿Ya? Y ese sería como un resultado interesante de hacer este análisis. ¿Ya? Otra cosa que es bastante interesante es poder determinar si la volatilidad fue alta, baja o no sé, intermedia. Comencemos con el caso binario de etiquetarla como alta y baja. Para ello vamos a utilizar el objeto agrupador y vamos a elegir la columna Volstat y luego vamos a aplicar lo que se llama la mediana o el percentil 50. Al hacer esto nos va a devolver básicamente una serie donde cada índice representa al símbolo que estamos analizando, ¿cierto? Y cada valor de esto representa la mediana asociada a la volatilidad, ¿ya? Para cada símbolo. Tengan eso presente porque lo vamos a utilizar después para generar la etiqueta. Luego vamos a hacer un ciclo donde vamos de nuevo a iterar sobre cada uno de estos símbolos que creamos, ¿cierto? Después vamos a crear una lista nueva donde vamos a almacenar los data frames. Después vamos a iterar sobre cada símbolo. Aquí estamos avisándole al usuario que estamos iterando sobre el símbolo i. Aquí filtramos el data frame respecto al símbolo respectivo. Creamos una copia con esta función, una copia temporal. Y vamos a almacenarlo en esta variable local que se llama tempdef. Luego vamos a filtrar de la serie anterior, ¿ya? El símbolo respectivo, que puede ser D, Duc, Epsilon, N o cualquier otro. Y ahí básicamente lo que nos va a devolver es un número, que va a ser la mediana de cada símbolo, ¿ya? Y luego vamos a crear una nueva columna que se llama boldable sobre ese data frame temporal, que básicamente va a verificar esta condición, si realmente la volatilidad es menor que ese valor que está aquí en esta serie, que es la mediana. Si es así, esta sería la condición de verdadero, que sería low, y en caso contrario le va a poner una etiqueta que se llame high. Y bueno, después de eso, de tener el data frame final, lo agregamos a la lista vacía y después concatenamos todos los símbolos. Y ese va a ser el data frame labeled def. Y bueno, como ven, si uno mira y observa, aquí como ven aparece lo que es la etiqueta, que va a ser high o low, de acuerdo a si la columna bold level era mayor o menor a la mediana del símbolo respectivo, ¿ya? Y ese sería como ese proceso de etiqueta. Ahora, si queremos analizar si realmente los volúmenes de negociación tienen efecto en la volatilidad, podríamos hacer algo como esto, en donde hacemos una agrupación por dos categorías, ¿ya? Que en nuestro caso sería el símbolo respectivo y el nivel de volatilidad, si era alto o bajo. Y luego podemos elegir la columna numérica que se llama volume millions para restringir el análisis sobre esa columna. Y después sacamos la media. Entonces al hacer eso, como ven, van a aparecer los diferentes niveles de transacciones o cantidad de transacciones para cada símbolo y cada nivel de volatilidad. Y al analizar esa tabla, uno podría decir si observa alguna tendencia particular. Pero aquí se puede observar que a mayor cantidad de transacciones, la volatilidad tiende a ser mayor. Eso es lo que se puede observar. Siempre que lo comparamos con el nivel bajo de volatilidad, hay mayor cantidad de transacciones cuando aparece esto como high, ¿ya? Lo cual tiene sentido y es una conclusión interesante, ¿ya?, de este análisis que estamos haciendo. Bien, otra forma de poder hacer las etiquetas ya no solo sería utilizar el punto medio, la mediana, como separación de volatilidad alta-baja, sino que podríamos, por ejemplo, generar tres puntos, ¿ya? El cual sería el cuartil 1, y ahí sería volatilidad baja, del cuartil 1 al cuartil 2, o la mediana sería volatilidad media, y del cuartil 2 al cuartil 3
o el percentil 75, tendríamos volatilidad alta, por ejemplo. Entonces esa sería una forma, es como una especie de box plot, ¿ya? Dentro de lo que esté aquí Q1 y Q3, cuartil 1 y cuartil 3, aquí tendríamos lo que es volatilidad media, por ejemplo. Debajo del cuartil 1 sería volatilidad baja y por encima del cuartil 3 sería volatilidad alta, ¿ya? Y esa sería una forma de también generar las etiquetas, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces ahora necesitamos dos puntos claves, que son el percentil 75 y el percentil 25. Entonces aquí, como ven, los calculamos para cada uno de los símbolos con el group by. Luego generamos el mismo ciclo, vamos a iterar sobre cada uno de estos símbolos. En esta lista vamos a almacenar cada data frame y iteramos sobre cada símbolo, filtramos el data frame temporal, creamos una copia, calculamos el percentil 75 de ese símbolo, luego el percentil 25 de ese símbolo, y después aplicamos nuestra condición que se llama npWhere. Mi primera condición va a ser verificar si ese valor es mayor que el percentil 75. En caso de que sea cierto, va a aparecer un high. En caso de que sea mentira, vuelvo a verificar otra condición, y es si el percentil es mayor que el percentil 25, el valor es mayor que el percentil 25. Y al hacerlo, entonces si es cierto, será volatilidad media, y si no, solo le queda hacer volatilidad baja. De esta forma, aseguramos que aparezcan solo tres niveles, alto, medio, bajo, ¿no? Luego agregamos ese data frame a la lista, hacemos la concatenación final, luego de hacer el ciclo, y después sacamos lo que es la agrupación por símbolo y volumen de volatilidad y la cantidad de transacciones. Así como lo hicimos la vez pasada, ahí como pueden ver, los niveles más altos de volatilidad ya siguen teniendo mayor cantidad de transacciones. Y eso es una conclusión que es relevante y podemos ir obteniendo luego de hacer este análisis un poco más específico, ¿ya? Aquí, como ven, aparecen las tres categorías: high, low y medio. Bien, por último, también podría ser interesante hacer un gráfico para ver cómo ha evolucionado lo que es la volatilidad. Para ello vamos a utilizar esta librería que se llama Matplotlib, la vamos a estar viendo después, pero es la librería base para hacer lo que son gráficos en Python. Y otra cosa que necesitamos hacer es convertir la columna datetime, hay que convertirla en formato fecha. Eso no lo hemos hecho, es importante hacerlo a la hora de generar gráficos con fechas. Como ven aquí, aparece como objeto, eso quiere decir que está como alfanumérico y nosotros necesitamos que sea tipo fecha. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente utilizar la función toDatetime para convertir esa fecha en este formato, año, mes, día, y la vamos a sobreescribir sobre el data frame. Si nosotros hacemos esto y volvemos a verificar el tipo de dato de date, ya no debería aparecer un objeto, sino que por el contrario debería aparecer una estructura tipo datetime. Aquí, como ven, en esa columna ahora sí quedó guardado como fecha. Ya. Otra cosa que uno puede hacer es que esa columna la puede pasar al índice, ¿ya? Si ustedes miran acá, esa columna está al final, ¿cierto? Uno puede ir a convertirla en el índice. Y para hacerlo, simplemente con esta función setIndex pasas el nombre de la columna que quieres modificar y ya. Ese va a ser nuestro data frame final. Como aparece aquí, aparece la fecha acá en el índice, ¿ya? Y después de hacer eso, entonces podemos hacer un gráfico. Esto es un gráfico orientado a objetos, lo vamos a ver después, pero nada. Aquí estamos poniendo un nombre a la figura y estamos generando los nombres para los ejes. Y le estamos definiendo un tamaño que va a ser de 15 por 6. Esto está en píxeles. Entonces, ancho por alto. Y luego vamos a hacer lo que es una agrupación por símbolo. Vamos a elegir la volatilidad. Y uno también podría hacer cualquier operación distinta a lo que es la media. Estamos acostumbrados a hacer esto, ¿cierto? Por ejemplo, la media. O por ejemplo, la mediana. O por ejemplo, la desviación estándar. Pero no son las únicas funciones que uno puede aplicar. Aquí, por ejemplo, puedo aplicar la función plot. De fondo va a ser un gráfico para cada símbolo según su volatilidad. ¿Ok? Y le digo sobre qué ejes voy a graficar. El AX vendría a representar lo que son estos ejes de acá, ¿ya? Estos son los ejes sobre los cuales voy a graficar. Eso es AX. La leyenda true es para que active esto. Cada color represente un símbolo distinto. Y le colocas el título que quieres que aparezca en el gráfico. Y ya. Entonces ahí, como ven, aparecería lo que es la volatilidad asociada para cada símbolo
en resolución diaria, ¿ya? Y con esto podemos analizar qué nos da. Y algo interesante es que aquí hay algunos picos, ¿cierto? Donde por ejemplo aparece que Duke tiene este pico raro, el verde también, que es Epsilon, tiene otro pico raro por acá. Y por lo demás, ahí se ve que fluctúa bastante, pero las compañías que tienen menos volatilidad, por así decirlo, serían esta que se llama NE y SO. Si ustedes observan, son las que tienen menos picos sobresalientes, ¿ya? Respecto a las demás. Claramente los periodos de volatilidad no se distribuyen de la misma forma, sino que pueden ocurrir por ráfagas concentradas, por ejemplo, estos pedazos de acá. Son ráfagas que pueden ocurrir y no necesariamente tienen que mantenerse a lo largo del tiempo, sobre todo si estamos analizando resolución diaria. Pero bueno, nada, eso sería como el análisis básico que podemos hacer de este caso. Otra cosa, y como para ir cerrando, sería por ejemplo obtener lo que son el volumen promedio de transacciones para cada símbolo de manera diaria y encontrar cuándo fue el máximo. Entonces acá lo que hice fue crear una columna que va a ser año y mes. Si uno mira, este proceso es similar al que hicimos con el año, solo que ahora aquí aparece año-mes, ¿ya? ¿Qué hice? Pues nada, cogí los primeros 4 elementos y luego del 5 al 7, que vendría a ser este de acá, ¿ya? Y creé una nueva columna que se llama Year Month. Bien, eso fue la primera parte. Entonces esto lo podemos borrar. Luego a ese objeto lo agrupamos por símbolo, ¿cierto? Y vamos a iterar sobre cada uno de esos data frames. Después imprimimos sobre qué símbolo vamos. Elegimos el data frame respectivo en la coordenada 1. Esto no es necesario. Luego seleccionamos las dos columnas de interés, que son el año-mes y el volumen respectivo, el volumen de transacción. Y agrupamos por lo que es año-mes y calculamos la media, ¿ya? Entonces queremos sacar la media para ese mes en términos de transacciones o cantidad de transacciones. Eso lo guardamos en este data frame y luego encontramos el valor máximo, ¿ya?, de volatilidad para ese metado, ¿ya?, que representaría un día de todos esos que tenemos para el mes respectivo. Lo convertimos a flotante, lo guardamos acá. Y finalmente, para poder extraer qué día fue el que ocurrió, pues nada, tenemos que hacer el filtro de ese dato en el data frame. Y eso es buscar en la columna volume millions cuándo es igual a ese dato sobre el data frame final. Y eso te va a devolver la serie filtrada, mostrándote qué día fue donde ocurrió la mayor cantidad de transacciones. Y como pueden observar acá, por ejemplo para D, se observa que fue en diciembre del 2018. Bueno, aquí sería solo año-mes, ¿no? Estamos analizando hasta el día. Para esto que es 2018-09, aquí se ve que es 4.6. Para el caso de Epsilon, 9. Algo, que es el más grande de todos, ocurrió en el 2016 y corresponde principalmente a estos picos que ustedes están observando acá, ¿ya? Que son los que uno le interesaría sacar, ¿ya? Y bueno, para los otros también, ahí como ven son picos más chiquitos. Para ese 8.45 en 2018. Y bueno, ahí esa sería como la idea detrás de lo que son las transacciones. Aquí no lo vamos a ver porque básicamente estamos graficando volatilidad, pero si graficáramos cantidad de transacciones, es decir, si hiciéramos algo como esto y colocáramos acá lo que es volume millions, creo que es así la columna, ahí deberíamos poder obtener lo que es esos picos donde ocurrieron, ¿ya? Creo que así es. Vamos a hacer el gráfico acá abajo, a ver qué tal nos queda. Ahí como ven aparecen los picos de lo que es cantidad de acciones negociadas. Y como les estaba diciendo, para cada uno de estos de estas compañías vamos a observar dónde se dieron los picos más grandes, ¿ya? Ahí se ve que N es el que menos transacciones negocia, es decir que está menos caliente que las demás acciones, ¿ya? No es tan trazable, por así decirlo. Mientras que otras como X, esta de acá, Excellent, ahí tienen unos valores bastante grandes, ¿ya? Eso se evidencia acá, 9.6, aquí se observa. Hay unos picos bastante contundentes respecto a lo que es el análisis mensual, ¿ya? Y bueno, nada, esa sería como la idea detrás de lo que es la volatilidad. Aquí recuerden que estamos haciéndolo
haciendo una agrupación mensual y año. Así que de fondo no lo estamos analizando diario. Estaría bueno hacerlo año, mes, día, a ver qué podemos encontrar respecto a lo que son puntos particulares. Pero nada, esto sería como lo principal. Bien, respecto a las conclusiones, nada, hicimos un análisis completo de lo que son 5 acciones dentro del sector energético. Identificamos algunos patrones interesantes respecto a los volúmenes de negociación, a mayor volatilidad, mayor cantidad de negociaciones. Encontramos también que los periodos de alta volatilidad exhiben volúmenes altos, eso ya lo comentamos, y existe una tendencia consistente en algunos símbolos de mantener mayor volatilidad que otros. También se observó que puede existir periodos de agrupación de volatilidad, es decir, que se concentran y pueden durar en periodos de ráfagas, unos cuantos días o unas semanas. Y hay un comportamiento no tan similar en todas las acciones, pero podría uno hacer un análisis más completo para poder encontrar cuáles son las causas de que ocurra eso. Ya, para llevar, repasamos lo que son las estructuras de pandas, series, data frames, agrupaciones, filtros, lo que es el manejo de índices, condicionales y poder hacer un gráfico básico con base en los data frames. Espero que haya sido claro. Nos veremos en una próxima oportunidad. Ya saben que cualquier comentario es bienvenido. Y que esté muy bien. Hasta la próxima.